Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través del canal que la televisión pública madrileña tiene en YouTube, os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Más sector primario también en Facebook, en nuestra página Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de temas muy interesantes y curiosidades sobre el programa y nuestros agricultores. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de pesca, de ese distintivo con el que los pescadores, la Organización de Productores Pesqueros 85 de Motril, quiere distinguir, quiere identificar a todos los establecimientos de la costa tropical en los que pueden encontrarse pescados de Motril. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Nos reunimos aquí para hacer una entrega de placas que ha hecho la OPP 85 con el objetivo de reconocer a los puestos que van todas las tardes a comprar a la lonja de Motril, para que sepan los clientes quién son clientes directos de la lonja de Motril. En el mercado existen muchos puestos que os compran el pescado y luego también hay pescadería, imagino, ¿no? Sí, hay pescadería, hay restaurantes que vienen directamente a la lonja a comprar. Eso no quita que haya otros restaurantes que a través de algunos pescaderos pues también tengan pescado de Motril, no quiere. Pero nosotros lo que intentamos es reconocer a nuestros clientes directamente. Cada puesto pues opta por tener una calidad y unas cosas que están muy bien, la diversidad en el mercado, y nosotros lo que intentamos es eso, es señalar el que es cliente directo de nuestra lonja. Este sello supone una garantía de calidad, pero también sobre todo de frescura, ¿no? Claro, es una garantía de frescura, puesto que bueno, el pescado que viene de otros mercados pues siempre viene más atrasado. De esta manera, pues como comencemos con la custodia alimentaria en su tiempo y seguimos dando pasos en ese orden, pues lo que intentamos es que los consumidores sepan dónde está el pescado de la lonja de Motril. Eso te iba a decir, Ignacio, a los consumidores también decirles que pidan, que exijan pescado de Motril, ¿no? Hombre, ahí están el sistema de etiquetado, la trazabilidad. Hay que acostumbrarse a pedir trazabilidad, no a pedirla, a exigirla. El cliente tiene derecho a saber de dónde viene el pescado y qué categoría de pescado está consumiendo y está pagando, porque se pueden dar fraudes. No creemos en que haya mucho fraude, pero sí sabemos que se pueden dar fraudes. Entonces el cliente tiene que saber exigir ese documento de trazabilidad y saber de dónde viene la mercancía que está comprando. ¿Qué te parece este sello que van a entregar tanto a los puestos del mercado como a las pescaderías, los pescadores motrileños, para identificar que se vende pescado de Motril? Hombre, nosotros desde el Ayuntamiento lo tenemos claro, defender lo nuestro es fundamental, nuestro sector pesquero en Motril es fundamental y hemos trabajado junto a ellos desde el inicio del mandato, elaborando la estrategia de custodia alimentaria para garantizar la trazabilidad y para que los consumidores finales conozcan cuál es el producto de Motril, de una máxima calidad. Nuestro pescado está más que demostrado. Entonces, a través de este sello de calidad, lo que se intenta, y creo que es algo muy positivo y que tenemos que aplaudir esta iniciativa por parte de la Organización de Productores Pesqueros, lo que se intenta es que el consumidor conozca de dónde procede ese pescado, que esa trazabilidad está garantizada, que ese pescado proviene de la lonja de Motril, de nuestros pescadores. Es fundamental
que lo sepan, que lo conozcan, porque así saben que están comprando productos de nuestra lonja y productos de Motril. Tiene, como bien ha dicho el patrón mayor, el consumidor tiene derecho a saber y tenemos que hacer este tipo de iniciativas para evitar posibles fraudes y que el consumidor tenga esa garantía final. Entendemos desde Motril, desde la lonja, desde el ayuntamiento, junto con la Organización de Productores Pesqueros, que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Seguir trabajando en esta línea es seguir trabajando por el futuro del sector. Ya no solamente estamos hablando en los puestos de las pescaderías, estamos hablando de la restauración, estamos hablando de todos los agentes vinculados al sector pesquero van a salir ganando. Al final vamos a salir ganando todos, va a salir ganando Motril y por lo tanto estamos muy satisfechos de esta iniciativa, vamos a estar siempre del lado del sector y apoyando esta iniciativa y así lo dejamos plasmado cuando firmamos ese convenio con el Ayuntamiento de Motril y la Organización de Productores Pesqueros para trabajar conjuntamente en esa red de custodia alimentaria, donde Motril tiene mucho que decir, donde el Ayuntamiento tiene que estar colaborando con sus pescadores. El sector pesquero, del sector pesquero dependen muchas familias, tanto de forma directa como de forma indirecta. Por lo tanto, nosotros, es nuestra obligación como administración pública estar a su lado. Y ahora, en estos momentos tan complicados, que están pasando más, los que llevan pasando por la situación de la pandemia, es cuando más tenemos desde las administraciones que estar a su lado. Por lo tanto, bueno, pues decir que hoy se va a hacer una serie de entregas en las pescaderías, se continuará haciendo entregas de estas placas, de estos distintivos de calidad de nuestro pescado de la lonja y por supuesto, bueno, pues estamos empezando esa andadura, ese compromiso que adquirimos con Motril, con los pescadores y vamos a seguir trabajándolo porque entendemos que ese es el camino. Nos hacía mucha falta hacer un reconocimiento a todos nuestros agentes de comercializadores en lonja. Ya con la red de custodia alimentaria, como ha dicho nuestra concejala y nuestro presidente, tuvimos un inicio y se desarrolló este tipo de actividades. La OPP 85 de Motril ha puesto en marcha esta entrega hoy. Bueno, ya se presentó hace un mes, pero hoy le damos salida. Y lo que sí quería comentarte que ahora en estas fechas tan raras que estamos entre el COVID y todos los problemas de salud que tenemos, pues también darle un mensaje a todos nuestros consumidores, a todas las personas, en el sentido de que el sector pesquero es garante de la soberanía alimentaria, nunca ha dejado de serlo. También estamos muy preocupados con que nuestros productos sean higiénicamente y sanitariamente magníficos, no solo por la excelencia en cuanto a calidad, frescura, es pescado de proximidad, de kilómetro cero. De verdad, a todo el mundo, a todas las mujeres, hombres y niños de nuestra localidad que consuman pescado de Motril, pescado de la lonja, pescado de nuestros productores pesqueros y de nuestra flota. Es muy importante que en estos momentos y siempre apoyemos a nuestros productores primarios, tanto de pesca, por supuesto, como es el caso, como de otros sectores como es la agricultura y la ganadería. Inma, no sé si todos los establecimientos de Motril, sobre todo me refiero a puestos del mercado, a supermercados, a pescadería y tal, venden pescado de Motril, pero en el caso de que no sea así, vosotros estáis haciendo también un trabajo para intentar que todos los establecimientos de la ciudad, que en todos estos establecimientos se pueda encontrar pescado de Motril. Hombre, sería lo ideal, es cierto que tenemos mucho trabajo por hacer. También hay que decir que con la flota que tenemos y la capacidad de pesca que tienen nuestras embarcaciones, no podríamos abastecer a toda la provincia y es verdad que nuestros compradores y nuestros consumidores son a nivel local principalmente y de la provincia tocamos algunos pueblos. Pero tenemos en mente, de hecho dentro del plan de producción y comercialización de la propia organización de productores, hay una serie de medidas que encaminan a abrir este rango de consumidores y de que cada vez se vea más el pescado de nuestros caladeros en muchos pueblos más. Una de las partes importantes que nosotros vamos a llevar a cabo es la educación. Tenemos previsto hacer actuaciones en colegios, en centros, abrirnos un poco más al público en general, atraer a más compradores, por supuesto que sí, siempre y cuando, pues como decía nuestro presidente, nos dejen seguir pescando, porque es cierto que aunque en nuestra organización
Estamos ahora mismo compensados entre embarcaciones de artes menores, artesanales y de arrastre. Es cierto que la flota de arrastre, aunque la artesanal cada vez está viniendo con más potencia y estamos apoyándola al máximo, el arrastre es una modalidad pesquera que es la que enriquece realmente a los puertos pesqueros y a las lonjas. No solo por el volumen que tienen las embarcaciones, que genera más empleo como tripulaciones, sino también por la gran variedad de especímenes, de especies pesqueras que entran, puesto que son pesquerías multiespecíficas. Es decir, tenemos mucho camino que andar, estamos muy ilusionados con la creación de nuestra nueva organización. Tenemos ahí una herramienta importante de financiación, de estructura, de poner en marcha proyectos de sostenibilidad pesquera, y creo que esa es la línea, entrar por el tema de sostenibilidad, de triple sostenibilidad ambiental, económica y social, y que así el sector siga funcionando, podamos seguir ayudándolo y con acciones tan pequeñitas como esta del reconocimiento de nuestra flota y de nuestros pescados, pues podamos ampliar, por supuesto que sí, la demanda y la llegada de más personas a nuestra lonja. Os contamos durante los próximos minutos cómo Laura Lozano, una agricultora motrileña, cultiva sus tomates ecológicos de la variedad Caniles. ¿Por qué te has decidido por el tomate? Pues porque al final es un fruto, es una campaña que se hace más extensa. Yo, al ser ecológica, roto casi siempre, vamos, una campaña pongo una cosa, otra campaña pongo otra. Puse pepino en verano, que no es que me fuera mal, pero bueno, al ser ecológica pues no tenemos las armas suficientes para luchar contra las plagas y tal. Y el tomate es porque en ciclo de invierno me gusta que se alargue más la campaña, y bueno, el tomate Caniles es un tomate quilero que se vende muy bien y lo sabemos llevar bastante bien. La campaña anterior, por ejemplo, ¿qué plantaste? Pepino. Antes de tener los pepinos. Sí, aquí puse pepino. Pepino también, y luego pepino en el verano también, ¿no? Sí, no, puse tomate cherry, pepino y ahora tomate Caniles. Vale, perfecto. Háblanos un poco del proceso de cultivo del tomate Caniles. Me imagino que, como prácticamente en todos los cultivos, os traéis las plantas del semillero. Semillero, exactamente, que no me salía. Y háblanos un poco de cómo son esos primeros momentos. Pues sí, nosotros encargamos 2 meses antes de la siembra, encargamos la planta al semillero. Yo soy de La Caña, entonces yo lo encargo en el semillero de La Caña. Y bueno, me lo pido injertado, porque siempre es mucho mejor a la hora de las plagas que pueda haber en el suelo. Lo cogemos injertado y a 2 brazos. Yo siempre subo el Caniles a 2 brazos. Lo plantamos en cuanto ya tenemos la fecha de plantación. Perdona que te haga una paradilla. Eso de 2 brazos, ¿qué significa? Pues que van a 2 guías. Nosotros subimos a una distancia de 80 centímetros, un marco de plantación de 80 centímetros entre planta y planta, y lo subimos a 2 brazos, para que haya distancia, y así el tomate, al ser Caniles, como tiene que tener un calibre determinado para la venta en el mercado, lo ponemos a 2 brazos para que el fruto engorde. Al ser ecológico, pues tenemos que usar un poco nuestras técnicas, no podemos nitrogenar los frutos. Entonces, claro, lo ponemos a 2 brazos con un marco de plantación para que luego tenga ventilación suficiente, y lo dejamos subir. Cuando ya llega el emparrillado, hacemos caída pues, para luego poder voltearlo hacia la parte de atrás. Entonces se hace una campaña un poquito así de 6-7 meses. Bueno, te interrumpí un poco eso. Llega la planta del vivero, ¿qué hacéis con ella? Pues plantamos, ya empezamos a sulfatar con cobre y azufre para prevenir plagas. Me imagino que antes también habéis preparado la tierra, ¿no? Sí, claro, nosotros estercolamos la tierra primero, antes de plantar, previo, cuando se acaba una campaña, sobre todo en verano, que es cuando tenemos más margen por lo menos nosotros, tenemos un poquito de margen de parar. Lo que hacemos es solarizar el suelo, para que si hay algún tipo de nemátodo, algún tipo de bichito en el suelo malo, entonces ponemos los plásticos durante un mes, se solariza bien esto. Nosotros echamos estiércol, pero lo echamos granulado, porque a veces vamos muy justos para poder sembrar, y así preparamos un poquito la tierra. Luego aramos, hacemos nuestros surcos, y ahí es cuando ya plantamos. Vale. Plantáis lo que has comentado, lo primero me imagino es riego y echarle productos para proteger a la planta, ¿no?
sulfatamos con productos, pero no cuando tú plantas lo que haces es meterle algún enraizante para que la raíz extienda, pero no se echa abono durante los 10 primeros días, se hacen riegos muy cortitos que mantenga la humedad, pero no se riega porque nos interesa que la planta agarre bien en el suelo. Entonces hacemos riegos cortitos, mantenemos la humedad pero sin nada de abono, y así la raíz va creciendo y se va sosteniendo bien luego la planta para el día de mañana, que esa raíz sea fuerte. Es decir, que justo el agua imprescindible para que la planta no muera, digamos, para que pueda ir sobreviviendo. Sí, ¿no? sí, exactamente. Y una vez que ya han pasado los 10 días, pues ya empieza un poquito a abonar pues, sulfato potásico, sulfato de magnesio, a los microelementos, ácido húmico, ya empieza emitiéndole poco a poco pues su comida, su alimento, porque queremos luego que tengamos un buen fruto. Aunque algunos nombres de los que has dicho son un poco raros y así, pero hay que decir que todo es totalmente natural. Es decir, si prácticamente todos los agricultores o casi todos los agricultores de la zona apuestan por eliminar los químicos, vosotros, igual que el resto de los agricultores que sois ecológicos, directamente es que no los veis ni de lejos los químicos. Bueno, ¿no? Química natural me refiero, ¿no? Porque... A ver, todo es química, ¿no? Todos son reacciones químicas en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos, son químicas naturales y nada sintético ni nada de lo que se utilizaba hace muchos años y que utilizan en otros países para producir. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un control, tenemos una trazabilidad desde que yo pido la planta, esa semilla que yo ya he pedido para que en el vivero me den los plantones. Desde el minuto 1 nosotros ya tenemos un certificado de trazabilidad, ahí se ve todo lo que se echa tanto en el semillero como lo que yo voy echando, y luego yo, al ser ecológica, pero bueno, esto se lo hacen a todo el mundo, pero a nosotros más nos hacen controles semanales de fruto y de hoja para ver que está todo correcto. Ya antes es verdad que yo creo que por desconocimiento se usaban productos que a la larga han visto pues que son perjudiciales para las personas que consumimos estos frutos, entonces ya no se puede usar ciertas cosas. Nosotros lo tenemos muy controlado, de hecho ya no solo en nuestro país, nosotros que exportamos mucho fuera nos hacen controles en países comunitarios. Esto mi tomate seguramente o lamentablemente no va al extranjero porque es donde se hace más visible y están más concienciados con el producto ecológico. En Alemania, en Holanda hacen mogollón de controles, entonces tenemos el fruto es súper estricto a la hora de los controles. Nosotros usamos también mucha lucha biológica, muchos insectos de fauna beneficiosa que se comen la fauna que para nosotros es perjudicial, como el tril o la mosca blanca. Nosotros usamos el Nessicodori, a mí me va súper bien, también para la tuta nos va súper bien usar el Nessi. Una curiosidad que se me ha olvidado preguntarte antes cuando hemos hablado de la planta, ¿cuánto os cuesta, por ejemplo, cada planta? Pues bastante dinero. Los plantones, dependiendo del fruto que tú pongas, te incrementa más o menos, pero mira, ya solo por ser un fruto injertado, ya paga un precio. Por la cría en el semillero, paga otro, porque esto, yo compro plantones, hay quien compra en semilla, directamente va al suelo y no necesitan la crianza de un semillero. Pero sí, nosotros tenemos unos costes iniciales de planta, de agua, de hilos, para entutorar, mano de obra. Entonces al principio la inversión que se hace es grande, para luego, dependiendo de cómo esté el fruto, cómo se venda, cómo no se venda, va recuperando esa inversión que normalmente no se recupera porque siempre va ras con ras, siempre va. Y teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, tengo un mínimo pastado, yo con mi SAT sí que tengo un mínimo pastado en los frutos, pero en el tomate. Luego hay otros frutos como el pepino, el calabacín o la judía o el pimiento, vamos, que eso es a libre mercado. Entonces nosotros vamos un poco más sobre seguro, pero que la inversión que se hace en el campo es muy grande, cuando tienes que cambiar plásticos, cuando tienes que arreglar las gomas para regar. Es que es descomunal lo que se paga y encima todo sube, los costes suben, todo encarece, pero nosotros siempre estamos bajo mínimo. Bueno, tenemos ya la planta, han pasado esos 10 primeros días, ya nos has comentado que le incrementamos los riegos. ¿Qué más cosas le hacemos a la planta? Si es que llevar una planta es
un día a día, ¿no? Tú vas viendo lo que va necesitando, pues si necesita algún tipo de microelemento se lo vas añadiendo. Nosotros somos muy de sulfatas con cobre para que la planta esté fuerte, para que no le afecten, pues tenga infecciones de ningún tipo. Somos muy de meterle pues un poquito de hierro, cosas totalmente naturales como las personas necesitamos, ¿no? Al final todos necesitamos microelementos y ya la vamos entutorando hasta que llega un momento en el que ya cuando llega al emparrillado, que yo lo tengo sobre 2 metros el emparrillado, normalmente ahí ya se van viendo los primeros frutos pintones, entonces ya sabes que ya mismo empiezas con tu recolección, que eso suele ser a los 2 meses más o menos de haber empezado a plantar. Y ya es continuo, entutorar, destallar, quitar hojas y cuidar la planta, claro. Ha hablado del frío. Una vez que la planta ya ha crecido, por ejemplo, como la estamos viendo en este invernadero y tal, no hay muchos problemas con el frío. Quiero decirte, a ver, si viene una helada, evidentemente se te va a quemar la planta, pero en condiciones normales, sin helada y tal, la planta una vez que ya ha crecido aguanta bien el frío, ¿no? Sí, aquí sí, tú piensas que al final tenemos la gran suerte de vivir en un clima donde básicamente estamos en invierno a 20 grados, entonces gracias a eso no hay tanto contraste térmico entre la noche y el día. Es verdad que sufrimos heladas, cuando sufrimos esas heladas pues lo único que podemos hacer mecánico es levantar las bandas, cerrar ventilaciones y por la noche, llegando la noche, meterle un poquito de sulfato potásico, meterle un poquito de comida para que la planta, digamos que se vaya moviendo ella, vaya alimentándose, para que no se quede congelada, pero que yo desde que estoy aquí instalada, vamos, menos Filomena, que fue el año pasado, que nos estropeó un poquito el tema del cuaje, porque se quedó las abejas, las abejas polinizan para que tengamos frutos, se quedaron sin trabajar, estaban menos receptivas, más flojillas, ahí tuvimos un fallo de cuaje. Siempre va la cosa funcionando bien, pero porque afortunadamente el clima favorece mucho. Hay quien pone doble techo en el Caniles porque el tema de la humedad fastidia mucho, porque se enferma, sale brotitis o mildium o alguna cosa de estas. Nosotros en principio, como estamos, lo vamos llevando bien. Vamos a ver, habrá que rezarle a Dios, ¿no? Es que esa era otra cosa que te iba a preguntar precisamente, tú te has adelantado un poco, siempre se ha hablado, o por lo menos yo con los agricultores con los que he hablado, siempre se ha dicho que la zona de Puntalón es una zona, sobre todo la interior, no quizás tanto la más cercana, digámoslo así, a la costa, a la playa, ¿no? ¿Vale? Sí. Pero la zona del interior es un poco complicada, al igual que algunas zonas también de los tablones, porque precisamente la temperatura baja muchísimo a primera hora de la mañana, es decir, y muchas veces se padecen heladas. Entonces te iba a preguntar un poco cómo se mitiga eso y si vosotros aquí tenéis ese problema o tenéis la suerte de que a lo mejor esta sea una zona más resguardada. Sí, porque nosotros, mira, lo primero que tenemos buena ventilación. Nosotros tenemos un invernadero en altura. Entonces, claro, el aire entra y nos viene muy bien porque el tomate necesita ventilación. Siempre deshojamos la parte de abajo porque la ventilación es curioso, pero se ventila de abajo hacia arriba. Luego la helada, hay quien pone mantas térmicas encima del emparrillado, hay quien hace un doble techo. Afortunadamente este invernadero lo estaréis notando, ya desde primera hora de la mañana es caluroso, entonces aquí nunca he tenido esos problemas, pero sí es verdad que quien tenga un invernadero más llano, más encerrado, pues sí que va a tener más problemas de ventilación, y es que el no ventilar una planta, y más en el tomate, el que no se pueda ventilar bien, al final provoca enfermedades, porque como hay que estar destallando continuamente, esa herida que se le hace al tomate, al final acaba en brotitis. Entonces es un problema que no se puede secar bien. Nosotros usamos, lo que te he comentado, el cobre es nuestro gran aliado y el azufre, es que son nuestros aliados para el tema de curar la planta. Pero sí que tengo constancia, como tú bien has comentado, de agricultores que es que al final acaban arrancando a cosechas porque son enfermedades que se contagian tan de seguido y tan rápido que al final acaban arrancando sus cosechas. Nos has comentado que a los 2 meses, a los 60 días, empezamos a recolectar y nos has dicho que a ti te gusta, a vosotros os gusta
en la campaña, digamos, de otoño-invierno, pues prolongarla durante 6-7 meses. Eso significa que estás recolectando 4 o 5 meses. Sí, sí, bueno, si va bien la cosa, pues si va bien la cosa, que es mi intención. El Caniles es un tomate, a diferencia del cherry, que su campaña es más corta, porque llega un momento que ya la planta, por mucho que quiera trabajar, el calibre es pequeño. Entonces, claro, desgraciadamente en el mercado no se vende un calibre pequeño, algo que siempre me ha parecido totalmente injusto, porque no nos pueden exigir a un ecológico un calibre como el del convencional. Es imposible, porque es que no podemos llegar a eso, es imposible. Entonces llega un momento en el que al final los precios te hacen que tú arranques tus frutos. En cambio el cherry sí que es un ciclo de prácticamente 8 o 9 meses, ¿sabes? O sea, que es que el cherry es bueno, muchísimo no, pero un par de meses más largo sí que el Caniles. Nos has comentado precisamente del tamaño, que algunas veces puede llegar a ser un problema. Hay que ver la manía que tenemos los consumidores o la manía que tienen las distribuidoras de que los frutos sean grandes, cuando siempre, cuanto más pequeño, más concentrado el sabor, ¿no? Precisamente. Bueno, al final es que ellos te dicen qué es lo que el mercado establece. El mercado somos los propios consumidores, pero luego si realmente tú te vas a un mercado, pues como el mercado que hay en Granada, que es de ecológico, no sé si se llama, no sé cómo se llama, sé que está por el Zaidín, hay un mercado donde se vende muchísima fruta ecológica. Allí da igual cómo sea el fruto, porque ellos saben que, o son conocedores de que al final, siendo ecológico, es imposible que sea un fruto perfecto. E incluso, claro, ellos dicen que es que todo entra por la vista, pero yo creo que erran, ¿no?, en eso, porque deberían de saber que debería de entrar más el sabor que la misma vista, ¿no? Y yo también comparto esa idea un poco como tú, que no es porque esté más concentrado, es porque al final es tomate, y un tomate que sepa tomate debería ser bien pagado. Y lamentablemente aquí en España la visión del ecológico está muy atrasada. Entonces, claro, aquí se sigue comprando mucho por cómo está, cómo se ve, que no tenga ninguna mancha, que sea perfecto, que sea gordito, que sea brillante. Y yo creo que ahí estamos un poco equivocados, porque al final lo que para mí me prima es el sabor, no es cómo es el tomate en sí, cómo es su forma. Me interesa mucho este tema, entonces me voy a detener en dos vertientes, ¿vale? La primera que tú decías del sabor, es decir, lo que tú has dicho se ha comprobado. Venimos de una época en la que primaba la vista, es decir, todo lo que entraba por la vista, pero estamos volviendo al sabor. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que entraba por la vista, luego cuando nos lo comíamos no sabía nada. Claro. Con lo cual estamos volviendo incluso en Europa, es decir, nuestras empresas también cada vez se preocupan más de que los tomates tengan más grados brie, que sean más dulces, claro, que tengan más sabor. Entonces, sería importante lo que tú has comentado, ¿no? De apostar un poco más por el sabor, que las empresas apostaran un poco más por el sabor y que educaran al consumidor, porque al final, esto es una opinión mía, siempre dicen las empresas que hacen lo que quieren los consumidores, pero al consumidor se le pueden imponer cosas, se le pueden educar en ciertas cosas. Sí, pero esto lo hemos hablado hace un momento. Al final, el consumidor nacional, el consumidor nuestro, bueno, todos sabemos cómo son los salarios, cuáles son los precios, lo que cobran. No es lo mismo que un consumidor alemán, por ejemplo, ¿no? Ellos sí invierten más en que la fruta sea ecológica, que tenga buen sabor. Incluso yo creo pensar que, porque tengo amigos que están viviendo en el extranjero, que a ellos les da más igual el tamaño, que ellos lo que quieren es el sabor, pero aquí al final prima la economía. O sea, si tú puedes comprar un tomate que medianamente, visiblemente está bien y encima te cuesta mucho más barato, no miran ni el origen, ni si el tomate es ecológico, ni miran el precio, y eso es una pena. Pero sí es verdad que ya al final el que consume hortaliza, que gracias a la época en la que vivimos, no hay mucha gente con el culto al cuerpo, o con la vida saludable, o con ser vegano, que consume muchísima fruta y muchísima hortaliza,
ellos sí que son más conocedores, lo mismo sí que es un colectivo que sí que está en auge y que promueve mucho las frutas y las hortalizas nuestras. Ellos sí es verdad que dan mucha más publicidad y entienden que un fruto tiene que ser sano y bueno y no tiene que ser visiblemente bonito para la vista. Entonces sí es verdad que la gente se cansa, te hablo de los que comen mucha fruta y verdura, se cansan de comprar un fruto y que digan, jolín, es que esto no sabe a tomate, o es que este melón es que no sabe a melón, o esta sandía es que no está dulce. Ya sí que se está haciendo más hincapié un poco en determinados sectores al sabor, pero lo mismo tú que eres conocedor, que eres agricultor, no, pero casi, ¿no? Porque mi padre es agricultor. Claro, ha mamado esto y luego tienes una profesión tan bonita que nos das tanta voz a los que desempeñamos esta profesión, pues tú sabes, como has visto mucho campo, sabes los frutos como son, entonces tú seguramente seas exquisito en ese sentido, ¿no? Que digas, pues yo quiero un fruto que esté bueno. Y bueno, puede ser que esté un poquito más deforme, pero seguramente el sabor me aporta más que no una visión, porque es que es lo que te digo, los ecológicos siempre, vamos, nos dan una caña con el tema de es que no tiene el tamaño que tiene que tener. Pues jolín, pues apostar y luchar porque nuestro fruto está bueno de sabor y sabe a tomate de verdad y no por el tamaño que tiene. Otra cuestión también que me ha surgido y es una duda que, a ver, los agricultores la sabréis evidentemente, pero la gente que no nos dedicamos a la agricultura no tenemos por qué saberla, ¿vale? Nos has comentado, cuando yo te he preguntado que si durante 4 meses puedes estar recolectando, tú nos has dicho, bueno, a ver, llega un momento en el que la planta se agota y volvemos a lo mismo y no da el calibre que tiene que dar. Sí. Cuando llega ese momento, ¿qué hacéis con el producto? Quiero decirte, a ver, una cuestión, aunque tú no la hagas, pero a lo mejor la sabes. Tú tienes firmado con una empresa que le va a llevar todo el producto. Cuando a esa empresa ya no le interesa tu producto, ¿tú puedes vendérselo a otra? No. ¿Te lo tienes que quedar tú? Es decir... Lo arranca, se lo da a las cabrillas, como hacemos nosotros, o gente que viene y, oye, que voy a arrancar el tomate, si queréis coger y llevaros a casa o lo que sea. Al final, si formas parte de una cooperativa o de una sociedad agraria de transformación, como en mi caso, tú tienes un contrato con ellos de exclusividad, o sea, tú tu fruto se lo vendes a ellos y si no puedes ya venderlo porque no lo quieren o porque no les interesa o porque tienen excesiva demanda y más o menos te dicen, oye, pues ya deberías de arrancarlo, al final lo arrancas, porque es que yo soy una explotación pequeña, bueno, mi marido es el que me ayuda aquí. Entonces, claro, nosotros no tenemos volumen para abastecer a un Carrefour o a un Mercadona, ¿sabes? Nosotros dependemos totalmente de la SAT. Entonces, si ellos ya no quieren nuestro género, es que no nos queda otra que arrancarlo. Es que, ¿qué hacemos? O dárselo a las cabrillas, que tenemos un pastor que el hombre viene y se lleva y se las lleva para sus cabrillas. Otra cosa no podemos hacer. Pues nada, cuidar mucho las plantas para que duren mucho y estén dando sí, muchos frutos. Y que los precios pues acompañen, ¿no?, a toda la inversión y todo el esfuerzo y todo el trabajo que se tiene, que es que luego hablan de trabajo esclavista en este siglo, pero es que los agricultores, es que no me canso de decirlo, somos los primeros esclavos, porque es que vendemos muchas veces tan por debajo de costes, que es que al final te arruina. Y es que la pena es, yo soy de Puntalón, y es que hablas con la gente, con las mujeres, con los hombres, pues voy a vender el invernadero, pues ya mis hijos no se quieren hacer cargo si es que no quieren campo, o quitan el invernadero y plantan frutales, o se hacen un cortijo. Es que al final es una pena, porque aquí vivimos del sector primario y es una pena que no se luche por algo, por algo que se hace, que es tan básico como alimentar a nuestros ciudadanos, ¿no? Que no se luche por eso, y al final va a llegar un momento, como ha pasado con la ganadería que hay en el norte, es que solo queda 1/3 de la ganadería que había antes, ¿no? O sea, ha bajado 2/3 la ganadería porque venden la leche por debajo de costes. Y hay que tener hay que fijar alguna ley o algo, no sé, yo no soy política, yo llego hasta donde llego, pero fijar algunos precios donde se diga, no señor, esta gente no puede vivir en la esclavitud. Tienen que vender por encima de lo que a ellos les cuesta generar el fruto. Y eso lo tienen que controlar. Y eso es una lucha que tenemos ahí y que como no haya unión, esa lucha al final la perdemos. Porque la gente despoblará
las zonas rurales y se irá a vivir a las ciudades, a buscarse un trabajo donde dignamente pueda vivir. Laura, yo siempre lo digo, si en este país está prohibido vender por debajo de precios de coste, ¿por qué con la alimentación se permite? Porque aquí aquí se permite todo, aquí, bueno, y tampoco se puede traer género de fuera y etiquetar como si fuera español, ¿entiendes? Que es que lo hacen. Yo entiendo que si España no puede vender o no puede generar, porque somos la huerta europea, no puede generar el fruto que se nos exige, porque hay veces que vienen heladas, como el año pasado que vino Filomena, que estuvimos con los invernaderos parados. Yo entiendo que tengan que buscar género de fuera, pero un género que no sea malo para nadie, que sea bueno, que tenga su trazabilidad, que se venda como se tiene que vender y que se etiquete de dónde es. Es que son cosas que tú dices, coño, es tan básico lo que estamos pidiendo, que por qué no se hace. Al final somos moneda de cambio de Europa y de España, y es una pena, porque es que es lo que te digo, trabajamos todos los días del año, aquí no hay descanso, hablo de mí como agricultora, de la ganadería, de la pesca, y al final nos usan siempre de moneda de cambio, porque somos moneda política y yo creo que no hacen ningún bien, porque es que generamos tanto empleo, asentamos tanta población y damos de comer a tanta gente que deberían de mirarnos bien y de tenernos bien y de decir, jolín, pues somos pequeños agricultores, porque es verdad que somos pequeños agricultores, pero tendrían que tenernos en consideración y decir, vamos a apostar por ellos y vamos a echarle una mano y vamos a hacer unas leyes que no pedimos nada fuera del mundo, que una persona que trabaja quiere mantenerse con su trabajo. No puede ser que los agricultores siempre tengamos que estar préstamos, porque no podamos terminar las campañas. Eso sí que es una pena, eso tienen que cambiarlo. Yo hago un llamamiento a todos los políticos, de verdad, que se pongan las pilas, porque es que al final la agricultura, no digo que desaparezca, pero que va a disminuir muchísimo. Eso yo, vamos, de aquí a 50 años me gustaría a mí ver quién se hace cargo de una explotación. Yo creo que con los dedos contados, muy poquita gente. Ya para finalizar, Laura, y de vuelta a tus tomates caniles, ¿es la primera vez que los plantas? ¿Los plantas más veces? No. ¿Por qué has decidido plantar tomate caniles? Pues mira, no es la primera vez que los planto. Ya probé, el año pasado, hace un par de años probé el caniles. Pues mira, porque es un tomate que lo puedes llevar bien. Yo estoy trabajando aquí, mi marido me echa una mano porque él también es autónomo y me echa una mano aunque tenga otra empresilla, pero el pobre, pues somos un equipo y aquí tenemos que arrimar los dos. Entonces es un tomate que lleva fácil, que no tiene mucha inversión de mano de obra. Y como es pequeña mi explotación, pues intento siempre buscar frutos que medianamente podamos ir llevando, porque ya incrementando todos los gastos que tenemos, si también tenemos que echar tanta mano de obra, al final es que directamente lo que te da para vivir es que no te llega para pagar lo que tienes que pagar. Entonces siempre intento poner frutos que más o menos yo pueda ir llevando. Y el caniles es un fruto que no es como el cherry, que sí que se necesita más mano de obra. Bueno, el caniles, el pepino, el pimiento, son frutos que una misma persona, dependiendo de lo que tú plantes, yo aquí tengo 2000 metros, es poquísimo, pues eso es algo que yo puedo llevar, porque como sé que no me voy a hacer rica en el campo, pues por lo menos que me dé para vivir, ¿no? En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Acaban de finalizar las fiestas navideñas en las que prácticamente todos hemos comido muchísimo más, y eso lleva a que si nos tenemos que realizar un análisis en la actualidad probablemente nos salgan los niveles de colesterol y triglicéridos altos. Os vamos a contar qué son eso de los triglicéridos y sobre todo cómo a través de una buena alimentación podemos bajar sus niveles. Hemos salido de estas fechas de Navidad y muchas de las personas van al médico para ver su estado de salud y se encuentran, oh Dios mío, que tiene un triglicérido que le sube por las nubes, unos triglicéridos disparatados. Vamos a hablar de los triglicéridos. Los triglicéridos es la grasa corporal más común. Es una molécula de glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Ya está, es muy sencillo el concepto de triglicérido.
las fuentes del triglicérido, de dónde viene el triglicérido que podemos encontrarnos después de una analítica que nos haya hecho nuestra médica o nuestro médico a cabecera. En primer lugar, tenemos que saber que nuestro hígado produce triglicéridos, pero hay que aportarle algo para que produzca, hay que aportarle la materia prima para que nuestro hígado produzca triglicéridos. Estos son alimentos grasos, un exceso de aporte calórico, un abuso del alcohol o, sobre todo, que hoy estamos viendo mucho lo que son los carbohidratos y azúcares, tanto carbohidratos complejos cuando los tomamos en exceso como azúcares, sobre todo cuando son refinados. Tenemos dos tipos de triglicéridos, unos que son de cadena larga, que son más perjudiciales para nuestro cuerpo, dentro del concepto que nada es bueno ni nada es malo, sino que depende de la cantidad que tengamos. Y luego tenemos los de cadena corta, los famosos MCT, que esos sí que son muy saludables para nuestro organismo porque tienen muchísimas funciones, desde flora intestinal hasta función hepática. Esos son los realmente saludables, ¿no? Pero vamos a lo que he comenzado al principio. Esa hipertrigliceridemia que aparece en la analítica cuando vamos a nuestra médica o a nuestro médico y nos pide la analítica, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la causa? Pues en primer lugar, consumo excesivo de grasas. No hay que echarle culpa al hígado. Es que mi hígado produce mucho triglicérido, Miguel, que tú lo dijiste. No. Eso es una excusa de mal pagador. Estamos comiendo mucha grasa y tenemos en nuestra sangre un exceso de grasa. Consumimos mucho hidrato de carbono y se transforma en grasa y tenemos en nuestra sangre mucha cantidad de triglicéridos. Y máxime hoy, porque antes, vale, el hidrato de carbono, en la famosa pirámide nutricional que se está cuestionando día a día, el hidrato de carbono era necesario. ¿Por qué? Porque era una fuente energética. ¿Por qué? Porque desde que las señoras extremaban en la pila a mano hasta que a todos los sitios se iban dando, y cuando había que hacer un hoyo era a pico y pala, no había grúas, no había maquinaria pesada. Entonces, pero hoy en día estamos consumiendo la misma cantidad de hidratos de carbono que hace 60 años, pero no los estamos gastando. Entonces, nuestro cuerpo lo guarda para cuando no hay reservas. Y eso, estamos hablando de grasa, estamos hablando de triglicérido, ¿no? Entonces, en consecuencia, una obesidad o un sobrepeso es una de las causas que tengamos un exceso de triglicéridos en sangre. Y también hay otros elementos que justifican la subida de los triglicéridos en sangre. El tabaquismo, una cosa que teóricamente no tiene nada que ver, pero sí se ha correlacionado directamente por estudios que un tabaquismo se relaciona con un aumento de los niveles de triglicéridos en sangre. La diabetes mellitus tipo 2, que por otra parte también depende de una falta de actividad física que queme hidratos de carbono, queme triglicéridos y un abuso de la alimentación. La diabetes mellitus tipo 2 que subyace detrás de ella esto y también produce un exceso de triglicéridos, un alcohol excesivo o incluso otros problemas como puede ser una enfermedad de tiroides, una enfermedad hepática o una enfermedad renal que igual no depende tanto de nosotros, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, una genética, hay personas que genéticamente pueden estar determinadas a generar más triglicéridos. Ojo, que no es un cajón desastre, que no vengáis ahora con la hipertriglicemia familiar, que no tiene nada que ver, que eso es un 1% la genética en aumento de los triglicéridos, ¿no? Y luego hay algunas medicaciones que sí que es cierto que suben los triglicéridos, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, los corticoides, betabloqueantes, los retinoides, los inmunosupresores, los antirretrovirales. Son medicaciones fuertes, son medicaciones muy potentes que dentro de sus efectos secundarios es el aumento de triglicéridos en sangre con todo lo que nos puede conllevar. Pero desde luego, cuando en el hipotético caso de que nos aparezca esos triglicéridos en sangre altos en la analítica, también tenemos que cuestionarnos, y eso la doctora o tu doctor es quien se lo va a cuestionar cuando aparecen altos en sangre, aparte de lo que estamos comentando de un exceso de consumo, un exceso de reservas de grasa, pues puede ser el primer síntoma en alguna ocasión de una diabetes mellitus tipo 2, o puede ser el primer síntoma de un hipotiroidismo, o puede ser el primer síntoma de una alteración genética. Pero ahí está el profesional sanitario para interpretarlo, no nosotros para justificarnos, ¿no? Rango normal de triglicéridos. Pues lo ideal, lo que se considera normal,
es por debajo de 150 miligramos. Eso es lo ideal. De 150 a 200, bueno, está en el límite. No es bueno, pero está en el límite. Pero ya de 200 a 500, ahí sí que es cuando los médicos gruñimos, ¿no? Ahí sí que ya está alto, y sobre todo hay algunas personas que he visto analíticas por encima de 500, que eso es lo que decimos, que tienes la sangre hecha mantequilla, que tienes unos riesgos enormes de trombosis y de problemas cardiocirculatorios enormes. Eso ya es innombrable por encima de 500, ¿no? Siempre es importante, antes de ir a hacer la analítica, ya hemos dicho que depende también el nivel de triglicéridos directamente de la ingesta que hayamos hecho, hacer un ayuno previo a la analítica de 8 o 12 horas. Si, por ejemplo, el enfermero o la enfermera nos va a sacar la sangre a las 8 de la mañana, pues desde las 8 de la tarde no comer, para que haya un espacio que no estemos aportando y que no sea los triglicéridos de lo que he cenado a las 12 de la noche, ¿no? ¿Cómo podemos reducirlo? Pues la mejor forma de reducir, evidentemente, por lo que venimos desarrollando, es el ejercicio regular, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio de forma regular, hacemos una quema calórica y entonces se desalmacenan. Empezamos a desempantanar el acúmulo de grasa, el acúmulo de triglicéridos, para sacar energía para ese ejercicio regular que vamos a hacer y que debería estar metido dentro de los propósitos de Año Nuevo. Bajar peso, evidentemente, y la mejor forma de bajar peso es disminuyendo la ingesta con control de un profesional, por supuesto, una profesional, pero bajar peso controlando la ingesta, aparte del ejercicio. La niacina es una vitamina del grupo de las B que siempre baja los triglicéridos, pero eso siempre es bajo control médico, no tomarlo por cuenta propia, por mucho que baje el colesterol, los triglicéridos, porque puede tener otras implicaciones en salud. Los omega 3 que tenemos en el salmón salvaje, las anchoas, la caballa, el arenque, ayuda a bajar los triglicéridos. Una dieta cetogénica también nos ayuda a bajar los triglicéridos. ¿Por qué? Porque en la dieta cetogénica lo que hacemos es un cerrazón total al aporte de hidratos de carbono como fuente energética. Entonces, nuestro cuerpo, ¿de dónde va a sacar el ATP que producen las mitocondrias? Pues lo saca de la grasa. Empieza a desempantanar también esa grasa y utiliza los triglicéridos y la grasa como fuente energética. Entonces, claro, pero la dieta cetogénica tiene que estar llevada estrictamente además, por un profesional de salud, una médica o un médico que entienda además de dieta cetogénica, que no es fácil entender de dieta cetogénica. Tiene unos beneficios enormes, que algún día, si queréis, hablamos en el programa. Bajan la insulina, disminuyen el riesgo de cáncer, mejora la masa muscular, disminuye la pérdida de peso, aumenta el tono muscular y además el estado anímico. Yo tengo una persona que lleva 32 kilos perdidos con dieta cetogénica, y dice que se encuentra mejor que nunca trabajando en una residencia movilizando a personas mayores. Otra forma de bajar, evidentemente, los triglicéridos es tomar alimentos ricos en fibra. ¿Para qué? Para que esa fibra arrastre los triglicéridos en el tubo digestivo y no tengan tiempo de absorberse y de pasar dentro de nuestra sangre. Y, desde luego, aparte de evitar el exceso de peso, evitar el alcohol, evitar los azúcares, evitar las carnes procesadas, evitar los alimentos ricos en almidón, fundamentalmente pastas, patatas y cereales, que nos aportan mucho hidrato de carbono en forma de almidón, y eso se nos va a depositar en forma de triglicéridos y de grasa. Y, por supuesto, lo he dejado para el final, evitar el tabaco. Quiero dar una pincelada con respecto a la medicación que estamos utilizando en atención primaria para bajar los triglicéridos. Hombre, la responsabilidad por lo que estáis viendo de bajar los triglicéridos está en nosotros. O sea, lo que tenemos que intentar es corresponsabilizarnos de nuestra salud. No ir a la médica o al médico para que nos dé unas estatinas, unos fibratos y que nos baje los triglicéridos. Eso es escurrir el bulto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque las estatinas nos producen mareos, insomnios, náuseas, vómitos, diarrea, rhabdomiolisis, miositis, destrucción muscular, y luego os quejaréis cuando tengáis un efecto secundario porque no os habéis corresponsabilizado de vuestra bajada de los triglicéridos. O los fibratos. Producen menos problemas, pero los fibratos dan también dolores de cabeza, estreñimiento o diarrea, dan mareos, dan dolores de estómago. Entonces, ¿qué necesidad?
una persona que tenga un exceso de peso tiene en ir a su doctora que le recete unos fibratos para bajar los triglicéridos, cuando realmente con que él mismo se recete un bozalillo para no comer cosas que no debe comer, me está bajando los triglicéridos sin la posibilidad de efectos secundarios. Bien es cierto que hay elementos naturales que no tienen efectos secundarios y bajan los triglicéridos, como son los polifenoles del aceite de oliva, polifenoles de la caña de azúcar, pero tampoco dejan de ser un parche sin efectos secundarios, pero un parche con un fibrato o una estatina. Insisto, corresponsabilizarse de nuestra dieta, corresponsabilizarse de la actividad deportiva, tomar alimentos, incluso, que lo he dejado para el final porque es un tema controvertido, tomar alimentos bajos en fructosa, porque está viendo que la fructosa también aumenta mucho los niveles de triglicéridos. Entonces, una persona que tenga los niveles de triglicéridos altos, disculpadme, que tome plátano, que tome melón, que tome fresas, porque son elementos que tienen poca fructosa y va a tener su aporte nutricional rico en fruta, pero hasta que bajen los niveles de triglicéridos, pues vamos a evitar otro tipo de fruta que tiene un nivel mucho más alto, como puede ser la uva, sin ir más lejos. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos los programas, tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, al que os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo, como también a través de nuestra página web www.telemotril.com. Más Sector Primario en nuestro perfil de Facebook, en nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de temas muy interesantes y curiosidades sobre el programa. Como siempre os digo, que seáis muy felices y sobre todo que sigáis sembrando muchísimo optimismo.